Hola a todos, muy bienvenidos a la mesa temática Acompañando en la incertidumbre y la muerte del Congreso de Educación Católica. Mi nombre es Juan Pablo Sepúlveda y seré el moderador de este encuentro. A continuación, serán presentadas las 3 ponencias ganadoras del concurso de ponencias del año 2021. Los expositores tendrán 15 minutos para exponer y después habrá tiempo para preguntas del público y de los mismos ponentes. Primero expondrá Álvaro Montesinos, de Chile, cuya ponencia se titula El trabajo pastoral en pandemia en Escuela Primitiva Echeverría, un rescate a la idea catequesis de la fundadora, la hermana Primitiva Echeverría Larraín. Álvaro es magíster en Educación en Gestión Escolar por la Universidad de Santiago y magíster en Convivencia Escolar por la Universidad Mayor. Adelante, Álvaro. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Quisiera saludar y plantear esta necesaria reflexión sobre la trascendencia y la importancia de esta catequesis, pero también desarrollar un vínculo directo entre las dinámicas propias de las escuelas católicas y el quehacer académico. Creo que es muy importante rescatar eso, que desde las escuelas nosotros también podemos generar una reflexión que desde el mundo académico importante que también se escuche. Quisiera que esta ponencia enuncia varias listas de reflexión, desde una mirada histórica, pero al mismo tiempo bajo el escenario actual. Pero queremos aportar una discusión abierta e intuitiva, no, sin establecer una mirada única. También, a la distancia, quisiera saludar a la superiora de la Congregación Misionera Catequista de la Sagrada Familia, que son la congregación que inspira, donde nos desempeñamos, pero también queremos saludar a la distancia al padre Rodrigo Cordero, director del Departamento de Catequesis del Arzobispado de Santiago, que para nosotros también es importante poder, y a todos los que están presentes el día de hoy. Quisiéramos reflexionar, porque creemos que la catequesis, este encuentro con Cristo y con la Iglesia, siempre es donde fue y es y será un espacio de protección. Pero al mismo tiempo, bajo la experiencia nuestra, claramente fue un proceso de protección a la incertidumbre y a la comprensión de la muerte, que desde el año pasado se hizo patente en nuestra sociedad y en especial en nuestra escuela. Y frente a eso nosotros queremos iniciar esta presentación con el siguiente elemento. Nosotros reflexionamos de una otra manera que a la falta de solidaridad que cada vez más se va viendo en la sociedad y donde lo individual pasa por sobre lo colectivo, queríamos un poco tomar algunas palabras del Papa Emérito Benedicto XVI con respecto a este aumento del individualismo y en el fondo el sentido de amor, en su encíclica Deus Caritas. Pero al mismo tiempo, creemos que un llamado a las escuelas católicas es, de otra manera, revertir este escenario que yo acabo de mencionar sobre lo individual por sobre lo colectivo. Tomado la situación del año pasado, una radiografía nacional sanitaria a los jóvenes, donde muestra que la preocupación, la angustia y el miedo son los sentimientos que más predominaron dentro de este escenario. Por tanto, nuestra primera arista reflexiva, ¿cuánto va a impactar en los jóvenes y nuestros estudiantes precisamente este tipo de sentimientos generados en la pandemia? Confianza, alejamiento, miedo, temor, entre otros sentimientos los puede llevar. Pero si nosotros tomamos esta mirada de lo que nosotros estamos viendo en este minuto y lo tomamos dentro del contexto de 1920, de la década de 1920, ¿ya? Cuando había otra pandemia, la gripe española, y lo que está ocurriendo actualmente, nos lleva a comprender cuál es el concepto de catequesis de la hermana primitiva, ya que ella fundó precisamente toda la congregación desde la década del 20 en adelante. Y precisamente ese sentido de catequesis de la hermana, hasta el día de hoy perdura bajo su inspiración y entrega certeza en el escenario, ¿ya? Y precisamente lo que lleva ahí, les presento a nuestra hermana primitiva, que un 29 de septiembre crea el Instituto Catequista de la Sagrada Familia. Pero lo funda bajo
escenarios bastante concretos. Uno, una gripe española, que en la época fueron más de 40.000 personas fallecidas, y hablemos del universo de Chile de 4 millones de habitantes, ¿ya? Pero esta pandemia lleva a varios esfuerzos. Por ejemplo, se dicta el primer código sanitario, entre otras medidas. Al mismo tiempo, se genera un proceso de definición en el ámbito educativo bastante interesante, ¿ya? Porque de una otra manera el Estado va creciendo, va generando un proyecto educativo. Y de hecho, en un artículo muy interesante de religión en la educación y en las escuelas católicas, de Javier Vega, precisamente habla de cómo va creciendo este modelo, de cómo se va haciendo cargo el Estado, cómo lo va regulando de alguna manera. Y al mismo tiempo, sin dejar de lado que la hermana primitiva, aparte de la gripe española ya mencionada, aparte de este creciente proyecto de este modelo educativo que se estaba generando en la década del 20, también aporta la Constitución del 25, donde se separa la Iglesia del Estado y además sin dejar tomar en cuenta que es un periodo político en la historia de Chile bastante agitado. Por tanto, hay bastantes similitudes dentro del origen de la obra de la hermana y al mismo tiempo, 100 años después o 101 años después, lo que está pasando actualmente. Pero, ¿qué importancia tenía la educación católica hacia el año 1920 para poder insertarse en el ideario de la hermana? Si nosotros tomamos la Unión Católica del 19 de marzo de 1922, ¿ya? Podemos llevar en su texto dice lo siguiente: la cuestión de educación la que debe llenar todo el tiempo que los alumnos permanezcan en la escuela. Es menester que se elija siempre que sea posible una escuela católica y que materialmente sea imposible alguna que respete los sentimientos religiosos inculcados al niño en el hogar. Por tanto, nuestra segunda arista reflexiva es qué relevancia tenían para la época de 1920 en adelante la construcción de los proyectos católicos. Precisamente, nosotros, revisando la historiografía de la época, precisamente nos encontramos con una definición del historiador Jorge Rojas, en la historia de la infancia del Chile republicano, donde la educación católica de la época se podía apuntar a la importancia de acercar a los niños a la fe, participación de los padres y generar y propender un acceso temprano a la Eucaristía, teniendo en cuenta que este tipo de proyectos, que iba por los más desposeídos, ¿ya? De hecho, la construcción posteriormente de la Escuela Primitiva Echeverría, de la cual nosotros en este momento estamos conversando, está en un sector aledaño al río Mapocho, donde precisamente los arrabales y otro tipo de construcción, autoconstrucción, era bastante masiva, por tanto el proyecto tenía bastante sentido. Pero precisamente, si nosotros queremos ver efectivamente cuál es el pensamiento solidario y católico con respecto a lo que la educación debía incorporarse en esta década del 20, llevamos a la Unión Católica del 19 de febrero del 22, que señala lo siguiente: ahora bien, ¿en qué consiste la verdadera instrucción religiosa y popular? No consiste únicamente en la recitación del catecismo ni en la explicación del dogma, ni los principios fundamentales del cristianismo. Se requiere la presencia constante, siempre activa de la fe, de la influencia religiosa a las escuelas. Debe ser una educación popular dado en medio de la atmósfera y en presencia de una vida esencialmente religiosa. Por tanto, el proyecto que posteriormente funda la hermana primitiva precisamente habla de lo que está refiriéndose en este minuto, donde las hermanas respiran educación, donde las hermanas están en el día a día en su proyecto educativo. Es más, las hermanas se hacen cargo desde su carisma, básicamente el trabajo en escuela, ¿ya? Y posteriormente van construyendo escuelas. En este minuto son 7 escuelas bajo la inspiración de las hermanas, que están en 2 fundaciones, pero de una otra manera la presencia activa de religiosa es un rol protagónico, y además la catequesis asume un rol protagónico dentro de las hermanas, un elemento extremadamente importante. Si nosotros revisamos los libros de clase que se disponen en la escuela, desde el año 45 al 49, ¿ya? Aparece dentro de los primeros segmentos, ¿ya? Acá, por ejemplo, está Historia Sagrada, como ramo, el catecismo, ¿ya? Pero en su artículo 130 del libro
de lo que establecía el Estado en su minuto, ¿ya? Establecía lo siguiente: las clases de moral existían a los alumnos cuyos padres o guardadores solicitan al inspector escolar la exención de sus hijos o pupilos de clase de religión. Por tanto, dentro del concepto de catequesis, la hermana era clave, ¿ya? Y era un sello institucional. Por tanto, ¿qué involucraba la catequesis para los nacientes proyectos de la hermana como sello? Por tanto, la catequesis para la hermana se estableció como una acción de resguardo de importancia trascendental para la comunicación en su espacio educativo. Por tanto, desde su origen la catequesis termina transformándose en un hito institucional bastante importante, ¿ya? Si nosotros vamos al actual sentido de la catequesis, ya dejamos y sentamos esta reflexión de la importancia de la catequesis de la hermana en su origen, y nosotros tomamos el actual concepto de catequesis del Departamento de Catequesis de la Vicaría Episcopal de la Pastoral del Arzobispado de Santiago, dice que su propósito es acompañar a las familias, ¿ya?, en su proceso de encuentro, conocimiento y amistad con Jesucristo, reconociendo la invitación el que hace a la conversión y la vivencia del discipulado misionero, la preparación inmediata al sacramento de la Eucaristía. Si bien es cierto, marcamos algunas diferencias de lo que estamos revisando en este minuto, en el formato, en la formalización, pero sin embargo permanece este sentido original del acercamiento a Cristo en la catequesis. Y si nosotros tomamos el legado de la hermana primitiva en esta escuela, que lleva su nombre, donde promueve la educación evangelizadora, y en el centenario de su congregación, y en medio de la pandemia, ¿ya?, quedó legado a una palabra de aliento, y efectivamente, ¿qué se hace en el fondo como la quinta arista? ¿Qué es lo que se hacía? Se debía seguir con catequesis, se debía mantener, estando los que estábamos en instituciones educativas escolares, estábamos viviendo el año pasado en una permanente instancia de inestabilidad, de extensión de clases, y al final escuelas, básicamente nos fuimos a escuelas a online. Por tanto, ¿qué debía hacerse con la catequesis? Por tanto, nosotros como Escuela Primitiva de Echeverría, ¿ya?, creemos que debíamos seguir la catequesis, no podíamos perder este legado de más de 70 años que tenía la escuela, y al mismo tiempo saber que nosotros la misa que nosotros íbamos a tener a fin de año, la primera comunión, iba a ser efectivamente con varias dificultades. De hecho, primero teníamos fijado una fecha, esa fecha 3 días antes, que era el 12 de diciembre, nos bajan a fase 1, tenemos que suspender las catequesis, hay todo un tema con la comunidad educativa, o sea, sería una de las pocas veces en la historia de la escuela que no hubiese catequesis o primera comunión, y eso generaba, al final, gracias a Dios, la catequesis, o sea, la primera comunión se realizó el 7 de enero, ¿ya? Pero nosotros rescatando a estas estudiantes, cuáles fueron precisamente sus percepciones dentro de esta catequesis. Nosotros, desde un enfoque cualitativo del discurso, ¿ya?, logramos percibir que, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, ¿ya?, el rol de la familia es clave para que las niñas hayan terminado este proceso de catequesis. Y queríamos destacar por lo menos 2 aspectos centrales. El primero, el proceso de acompañamiento, ¿ya?, porque teníamos 32 niñas en el 2019 y se terminan en la Eucaristía solo 18. Pero a pesar de eso, no es lo mismo para las niñas tener un encuentro presencial que un encuentro online, donde se marca una distancia, pero a pesar de eso se mantiene. Y lo segundo es la importancia de la familia en este acompañamiento, donde efectivamente las alumnas rescatan con mucho nerviosismo los momentos de toda la catequesis, con la incertidumbre de lo que iba a terminar, pero al mismo tiempo, y aquí solo me detengo a mencionar el caso de una estudiante que nos marcó mucho en esta investigación, porque efectivamente una de sus familiares, la que la acompañó, la que la motivó, era su abuela, que había hecho la catequesis en la escuela como exalumna,
y su sueño era que su nieta también siguiera esa misma tradición familiar, y la abuela logra cumplir esa misión que tenía, y lamentablemente fallece en agosto de este año a causa de COVID. Por tanto, para esa chica marca una diferencia. Por tanto, solamente como ya finalizando esta presentación, ¿qué es lo que para nosotros es generar este tipo de instancias? Y nosotros como Escuela Católica, efectivamente, nosotros tenemos la percepción de que todos somos potenciales formadores y monitores, pero hay que rescatar la catequesis de la hermana primitiva como una tarea constante, ¿ya? De hecho, las alumnas que fueron alumnas de catequesis entre los 70, la década del 70, 80 y 90, son precisamente las alumnas que en este minuto son sus hijas las que están haciendo esta catequesis con nosotros, y ya sobrepasamos entre primer y segundo año más de 50 personas que están en este proceso. Por tanto, para nosotros es una catequesis bastante, un hito bastante importante, pero al mismo tiempo fue una contención emocional en la escuela, y al mismo tiempo fue una respuesta institucional, y seguimos con el legado de la hermana. Paradójicamente, dos momentos muy similares en la historia. En 1920, cuando parte con su obra, y posteriormente en su centenario, lo que nosotros estábamos viviendo a fin de año. Solo para terminar y agradecer este espacio, solamente nosotros tenemos una ejaculatoria aquí en la escuela que básicamente resume eso, que la madre primitiva por las generaciones de estudiantes de 70 años que llevan la catequesis marcada. De hecho, la fotografía que ustedes ven es de 1975 aproximadamente. Ruega por nosotros como el motor de la catequesis, por nuestra familia, una motivación diaria. La escuela, un sello de inspiración educacional por más de 100 años en varios espacios educativos. La Sagrada Familia, que es nuestro modelo a seguir, y también la bendición que nosotros siempre solicitamos, porque es una decisión intencionada en conversar con Dios. Por eso, solo al terminar, Madre Primitiva, ruega por nosotros, por nuestra familia, nuestra escuela. Sagrada Familia, bendícenos, y nosotros como Escuela Católica en Renca seguimos intentando desde nuestro espacio que nos permite poder insertar en la comunidad también educación católica de manera presencial en conjunto con nuestra hermana. Así que muchas gracias por la presentación, y un saludo en Cristo a cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro, por tu presentación. Ahora le damos la palabra a Guillermo Zamora, de Chile, cuya ponencia se titula Profesores de Religión Católica ante la muerte, análisis de sus conocimientos teológicos y perspectivas educacionales. Guillermo es doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor asociado en la Facultad de Educación de la misma casa de estudio. La acompañan también los académicos Catalina Lecaros y Mario Insulza. Adelante, Guillermo. Muchas gracias. Bien, muy buenos días o buenas tardes a esta altura. Les vamos a presentar una síntesis de la investigación que hemos realizado, que se denomina justamente Profesores de Religión Católica ante la muerte, con foco en sus conocimientos teológicos y perspectivas educacionales. Esta investigación es realizada por un equipo más grande, en que además de Catalina y Mario, que van a hacer la presentación, está Mayri O y Elena Montenegro, y es parte de un proyecto de investigación financiado por la Universidad Católica. Nuestra investigación parte de algunos antecedentes muy generales, se los voy a comentar, que es en términos de la invisibilidad de la muerte desde nuestro horizonte vital, en términos socioculturales. El tema de la muerte y la experiencia de la muerte es tomada con cierta distancia, y quizás ello se grafica en forma elocuente en nuestros cementerios. Una imagen que nosotros tenemos, que hoy día se suele tener de los cementerios parques, en el cual las lápidas están hundidas quizás para no poder
o invisibilizar la muerte. Esto es más elocuente en términos de la situación que vivimos actualmente. Estudios previos sobre educación para la muerte han destacado que los profesores tenemos un rol clave en el acompañamiento de los estudiantes, especialmente porque las familias se da una suerte de narrativa del silencio. Ahora bien, este rol clave es potencial, no necesariamente se va a realizar o se manifiesta en la cotidianidad de nuestra relación con los estudiantes. Nosotros también, en términos de antecedentes, hay una escasa presencia del tema de la muerte en nuestro marco curricular. Solamente a modo de una visión general, la muerte como término incluso está escasamente referida en nuestro marco curricular de primero a sexto básico. Si uno anota la palabra muerte, morir, muero, muerto, duelo, aparece en solo una ocasión. Entre séptimo y segundo medio aparece algo más 18 veces y tercero y cuarto medio 3 veces. Y principalmente, solamente a modo anecdótico, en enseñanza básica de primero a sexto básico, la única vez que aparece como un ejemplo de un verbo participio regular, la palabra muerto. Y las 18 veces que aparece de séptimo a segundo medio, aparece principalmente referido a la asignatura de lengua y literatura, en una unidad referida al duelo. En las bases curriculares de la asignatura de religión católica, también la muerte como término aparece escasamente. Se presenta en 3 ocasiones la palabra muerte en las presentaciones del programa, presentaciones de los ejes curriculares, y solamente hay una oportunidad en la cual hay una referencia explícita a trabajar el tema de la muerte, vinculado al tema de la libertad, en que Jesús es libre porque acepta su persecución y muerte, y se trabaja en cuarto medio. Bueno, dada esta escasa referencia de la muerte, su invisibilidad, a pesar que la literatura y los antecedentes han indicado que es muy relevante el acompañamiento que pueden realizar los profesores, nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Cómo abordan la muerte los profesores de religión católica? ¿Qué conocimientos teológicos acerca del magisterio acerca de lo que el magisterio de la Iglesia refiere sobre la muerte dominan los profesores, y qué perspectivas presentan de la educación de la muerte los propios profesores de religión católica? Para esto hicimos una investigación con una muestra de 68 profesores en ejercicio de religión y 7 futuros profesores de religión, en total 75, lo que ahora nos vamos a referir a algunos resultados de estos 75. No hay mayor diferencia entre profesores en ejercicio y futuros profesores de religión, por eso hablaremos de los 75 en forma general, y también los resultados refieren a la aplicación de un cuestionario que aplicamos a estos 75, más un focus group a 12 de ellos. Mario, te dejo a ti la palabra. Si quieres, yo voy movilizando la presentación. Perfecto. Entonces, presentarle algunos de los resultados que nosotros tuvimos en los distintos instrumentos. Va aquí el primero, que son preguntas que nosotros hicimos a estos profesores de religión y a estos estudiantes, preguntas respecto a cuál es el conocimiento teológico que ellos tienen respecto al tema de la muerte. Entonces, primero hicimos muchas preguntas, llegamos a 40, que las separamos en estos ítems, colocamos algunas preguntas que eran más bien dogmáticas, otras más bien centradas en la antropología, en la ética, pusimos algunas ilustrativas y otras rituales. Y llegamos a 40 preguntas en donde aquí vamos a colocar un par de ejemplos. Por ejemplo, la dimensión doctrinal. Dios Padre quiere salvarnos a través del sufrimiento de su Hijo. Entonces, a partir de esa formación, de esa afirmación, los profesores o los estudiantes tenían que colocar si ellos consideraban que esa afirmación era verdadera o falsa a partir de lo que ellos creían o sabían que el magisterio de la Iglesia afirma. Antes de ir a algunas respuestas y antes de que pasemos, es súper importante decir dos cosas. Primero, que todas las preguntas que nosotros hicimos son preguntas fundamentales.
Es decir, y que cualquier profesor o profesora de religión o estudiante que se esté preparando en pedagogía en religión debería saber. ¿Ya? Esto es súper importante. Ninguna de ellas es una pregunta rebuscada. Y por lo tanto, ahora que vamos a ver los resultados y vamos a destacarlos en algunos aspectos, que a pesar de que los porcentajes sean altos, lo que sería esperable de un profesor de religión es que lo tuviera completamente bueno. ¿Sí? Eso es muy importante, lo vamos a comentar sobre todo en algunas preguntas. Y después que estas 40 preguntas no abarcan todo el conocimiento que un profesor debería tener. Hay algunas que dejamos de lado después del pilotaje porque nos parecieron estas que eran las más adecuadas. Adelante, veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, a nivel doctrinal, hicimos la siguiente pregunta o la siguiente afirmación. Jesús siempre supo que iba a morir en la cruz. Bueno, 43% de las personas que respondieron acertaron en esta afirmación. Otra, Guillermo, Jesús resucita espiritualmente sin la necesidad de su cuerpo. Es decir, un 77% de las personas afirmaron correctamente esta afirmación. ¿Sí? Entonces, lo que nos da el número que tenemos a mano derecha es el número total de las preguntas. Es decir, aquí en esta área doctrinal teníamos 10 preguntas, un 59% de los profesores o de quienes nosotros participaron en la encuesta respondieron todas esas 10 preguntas de manera correcta. Es decir, o que era falsa o que era verdadera. En la antropología, otra afirmación. Creer en la reencarnación es incompatible con la fe en Jesucristo, y aquí quiero decirlo bien, solamente un 86%. Es decir, respondieron correctamente. Es decir, hay un porcentaje de las personas que respondieron que creen que esta afirmación es parte del magisterio de la Iglesia. Y otra más ya. La fe en la resurrección suprime la tristeza por la muerte de un ser querido, en donde solamente el 60% respondió de manera adecuada. En este ítem también, que es antropológico, los números son un poco más altos, es decir, las personas que respondieron en general fue un 71% de respuestas correctas, según las afirmaciones. En un plano más bien ético, la salvación es un premio por ser fiel a la voluntad de Dios. Solamente un 44% de las personas aceptaron o respondieron según lo que nosotros que creemos y la iglesia magisterialmente afirma. Otra pregunta, según los actos terrenos de cada persona, Dios determina su destino eterno. Solamente un 33% de las personas respondieron de manera correcta esta afirmación. Este también es un número bastante bajo, solamente 65%, 65,5% de las respuestas en esta franja, una franja más bien ética, respondieron de manera acertada si la afirmación era verdadera o si era falsa. Voy un poquito más rápido. Afirmaciones ilustrativas. Estar en el cielo o en el infierno son estados definitivos de la persona. 78,7%. ¿Y la siguiente, Guillermo? Afirmar la existencia del cielo, purgatorio e infierno es irrelevante hoy en día. 76% de las personas respondieron de manera correcta, y aquí los números son un poco más altos, 86,9%, es decir, casi 87% en las preguntas en esta franja fueron acertadas. Y en la última, que es las afirmaciones más bien rituales, sin el bautismo no se puede resucitar a la vida eterna. Insisto, solamente un 62% de las personas respondieron de manera correcta, y la unción de los enfermos es un sacramento indispensable para todo cristiano antes de morir. 53%. Aunque en este plano ritual los números son un poco más altos de lo que acabamos de nosotros aquí de destacar. Antes de que pasemos a lo siguiente, quiero destacar dos cosas. Primero, que hay dos ítems que nos resultan bastante bajos, que tienen que ver con
lo dogmático y con lo ético. Y necesito, por favor, que retengan eso, porque ese va a ser un elemento importante de las conclusiones que al final vamos a presentar. Creo yo, esta es una opinión mía, no necesariamente del equipo, que en general todos los números son muy bajos, a pesar de que, por ejemplo, aquí hay un 73%. Pero hay afirmaciones que son fundamentales que nuestros profesores y profesoras de religión no tienen, a nivel de conocimiento del magisterio de la Iglesia. Eso. Muchas gracias, Mario. Continuamos. Además del conocimiento sobre lo que indica el magisterio de la Iglesia acerca de la muerte, nos interesaba las perspectivas que tenían los profesores, que eran sus opiniones, que eran sus representaciones acerca de la educación para la muerte. Básicamente, bueno, nosotros les presentamos 22 afirmaciones, las cuales ellos indicaban si estaban totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Y habían afirmaciones referidas a la responsabilidad que la escuela podría tener en la educación de la muerte. Por ejemplo, un ejemplo de responsabilidad, abordar el tema de la muerte es una tarea exclusiva de la familia. Los profesores respondían desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Temas sobre el saber pedagógico, que se quiere dominar acerca del tema de la muerte. Por ejemplo, conozco las principales preocupaciones que los estudiantes tienen respecto a la muerte, y disposición y apertura para educar el tema de la muerte. Me siento capaz de responder las preguntas de mis estudiantes sobre ella. Algunos resultados muy breves, ¿ya? En términos de responsabilidad, el tema de la muerte debería ser un contenido mínimo curricular que la institución escolar debiese abordar. Como ustedes pueden visualizar, más del 80% de los profesores está de acuerdo. Así también los establecimientos educacionales deberían tomar la iniciativa para hablar sobre la muerte con los estudiantes. Nuevamente, un gran porcentaje, 96% de acuerdo de tomar la iniciativa. Vamos a saltarnos una. El tema de saber pedagógico. Sé cómo conversar de la muerte con los estudiantes, un altísimo porcentaje de acuerdo, 89%. Y sé vincular el tema de la muerte con los contenidos de mi asignatura, nuevamente altísimo porcentaje de acuerdo, 94,6%. Como ustedes ya van visualizando, los profesores asignan una gran responsabilidad a la escuela para educar en la muerte y también consideran que tienen el dominio pedagógico para poderlo realizar. Una última sobre disposición de apertura. Acá hay que visualizarlo como a la inversa. Me incomoda conversar de la muerte con los estudiantes porque es un tema que no sé cómo abordar. En desacuerdo, es decir, que podríamos decir que están en desacuerdo, que les incomode, o si quieren lo ponemos en términos positivos, el 86% está cómodo de conversar el tema de la muerte con los estudiantes, porque sabría cómo abordarlo. Evito hablar el tema de la muerte con los estudiantes por temor a las reacciones de los apoderados. En desacuerdo, 88%, 80%. Si quieren también hacemos la inversión positiva. No lo evita hablar el tema de la muerte de los estudiantes, por la reacción de los apoderados sería este 80%. Es interesante y con esto vamos a ir ya visualizando algunas relaciones entre la responsabilidad que le asignan los profesores a la escuela para abordar el tema de la muerte y el saber cómo hacerlo, su saber pedagógico. Visualizamos una alta relación. En la medida que aumenta el saber pedagógico, aumenta también la responsabilidad que se le asigna a la escuela o que se autoasignan los profesores de religión para abordar este tema. Están muy correlacionados ambas dimensiones. Ahora bien, establecimos la relación entre responsabilidad, saber pedagógico, incluso disposición, con el grado en que los profesores de religión manejan o tienen un conocimiento teológico de la muerte. ¿Hay relación entre ellas? ¿Sí o no? No lo hay. Independiente del porcentaje o el nivel de conocimiento que tengan sobre lo que indica el magisterio de la Iglesia acerca de la muerte, ello es, independiente de la visión de responsabilidad de la escuela para abordarlo.
Del focus, entrevistas, y para terminar, continúa Catalina. Gracias, Guillermo. Por último, quisimos destacar un par de elementos del instrumento de los focus group que tienen relación con lo que ya ha presentado Mario y Guillermo, y son estas dos frases. El discurso de la Iglesia, de cómo le vamos a tener miedo a la muerte, si nos vamos a encontrar con Dios, va a haber todo lindo, ya, pero no logra a veces, yo creo, empatizar con este dolor. Si también rescatamos esta otra idea. Yo soy de la idea que yo estoy dentro de la Iglesia, dentro del magisterio de la Iglesia, pero en una iglesia viva, y en la cual yo también puedo discernir, ser más flexible, un poco más abierto de lo tajante que es la doctrina. Estos elementos que quisimos destacar del Focus Group, y sin querer tomarnos más tiempo en compartir estos resultados, nos dan pie, me pone la siguiente, Guillermo, por favor, para poder abordar las implicancias y orientaciones que tiene toda esta investigación sobre todo para la formación de los profesores de religión. En primer lugar, esta no relación entre el conocimiento teológico y el comportamiento pedagógico tiene varios aspectos que nos interesan. Primero, el no acierto que hablaba Mario, si bien numéricamente puede parecernos un porcentaje alto y que dejarnos más tranquilos, entre comillas, para nosotros la lectura es compleja, o sea, ese 20%, ese 30% que no acierta en algo tan fundamental como por ejemplo la dimensión ética, es muy relevante para esos estudiantes que van a ser formados en esa visión de Dios. O sea, si yo me salvo por lo que yo hago durante la vida, esa implicancia para ese niño o niña es muy grande. Entonces, por eso lo que planteaba Mario de que numéricamente es una aproximación que quizás se nos queda corta para la profundidad y la relevancia de este tema. Entonces, eso es un primer punto. O sea, es necesario fortalecer en la formación teológica de los profesores. Por otra parte, el elemento de que el conocimiento teológico no nos predisponga a un comportamiento pedagógico del tema, nos implica que no solo hay que fortalecer la formación teológica, sino que además esa formación teológica tiene que ser confrontada con las propias creencias respecto al tema que tiene cada docente. Hemos visto en esta investigación y en otras anteriores que el componente personal al enfrentar el tema de la muerte es muy relevante. Y el integrar lo que sabemos respecto al tema, lo que creemos, pero también lo que nos pasa, es una necesidad que va aflorando por distintas partes y que en esta no relación se hace muy patente. O sea, independiente de lo que yo crea del magisterio, lo que yo hago al respecto es distinto. Y eso es un desafío muy grande en la formación. Y por otra parte, lo que les pusimos en cuanto al focus, se repetía esa distancia que toman algunos profesores respecto al magisterio de la iglesia. Que bueno, el magisterio dice algo, pero yo siento que ese algo es muy duro, es muy lejano, y eso en el fondo hace que yo, al enfrentarme a una situación de muerte, haga algo distinto a lo que yo debiese hacer según el magisterio de la iglesia. Un poco esa es la postura, y bien reiterativa. Entonces, eso también refuerza esta idea de la necesidad de vincular el conocimiento teológico con las creencias personales, para que finalmente lo que ese profesor, al verse enfrentado a una situación de muerte con sus estudiantes o en su propia vida, pueda aunar ambas cosas. Y por otra parte, el otro resultado que nos parece interesante es esta tensión entre la autopercepción de los participantes respecto a la confianza que tienen en sí mismos para enfrentar el tema de la muerte y la formación docente y la realidad de esta muerte silenciada que vivimos como cultura occidental. Por una parte, la responsabilidad que los mismos profesores dicen que tiene la escuela, que es muy alta, nos sorprendió muchísimo, implica que hay una apertura a recibir esta formación de educación para la muerte. Pero si uno confronta esa apertura con el que sabemos que la formación docente no tiene elementos de educación para la muerte, que a nivel de cultura no se habla del tema de la muerte, la familia tampoco, y eso está ahí, pasamos muy rápido por los antecedentes, pero está muy documentado tanto fuera de Chile como acá también.
¿Qué implica? Que finalmente los docentes están confiando en sus propias capacidades y en lo que ellos están haciendo hoy día en torno al tema de la muerte, muchísimo. Entonces eso nos genera preguntas. No tenemos respuestas, pero creemos que las preguntas son valiosas para compartirlas con ustedes. Y son, ¿qué estamos entendiendo por educación para la muerte? ¿Qué competencias profesionales implica? Cuando digo que confío en lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo? ¿Qué debiese estar haciendo? Y cómo yo ahí puedo darme cuenta de qué sé y qué no sé, o qué me resulta hacer y qué no. Y por último, ¿cuál será la manera más adecuada en que podemos formar a las y los docentes y también al resto de la comunidad educativa, que sin duda son agentes muy importantes también en la educación para la muerte, en esta materia? Que ahí los dejamos con las preguntas junto con nosotros, alguno de la bibliografía de respaldo. Y nada, agradecerles por el tiempo que nos pasamos un poquitito. Perdón. Bueno, muchas gracias, Catalina, también a Guillermo y Mario por la presentación. Y para finalizar, le doy la palabra a Elena Montenegro, psicóloga de la Universidad de Valparaíso, doctora en educación de la Universidad Católica de Chile, académica también de la Facultad de Educación de esa misma casa de estudios, en el programa de Magíster de Estudios Curriculares, quien nos va a presentar la ponencia titulada Tensiones en el tratamiento de la muerte en educación inicial y básica, experiencias en 3 establecimientos educacionales. Adelante, Elena. Ok, bueno, a ver, sí. Bueno, buenas tardes. Igual quiero agradecer la oportunidad de poder presentar en esta mesa los resultados de este estudio. Esto es un estudio que fue desarrollado el año 2019, antes de la pandemia, en la cual también participó Catalina. De hecho, ella es la Catalina Lecaros que recién presentó, es la ilustradora de esa bonita imagen. Y fue un estudio que fue financiado también por este concurso de investigación de la carrera de Pedagogía en Religión de la Pontificia Universidad de Chile, y en el cual nosotros trabajamos sobre tensión en el tratamiento de la muerte en educación inicial básica, experiencia en 3 establecimientos educacionales. Quien lideró ese proyecto fue Meili. Ella actualmente está en Chad, producto de un viaje en términos académicos, así que me ha tocado a mí, en lo personal, ¿qué dije? Mi de Chile. Sí, Pontificia Universidad Católica de Chile, no sé qué dije, disculpe. Bueno, ahí está. Y ella actualmente se encuentra fuera de Chile, así que a mí me va a tocar el honor de hacer la presentación. ¿Ya? Quiero contextualizar un poco, y bueno, en honor a Meili ha liderado una agenda de investigación sobre el tema de la muerte, y eso quisiéramos primero comentarle acá. Ella comenzó con un proyecto el año 2017 y 18, en la cual comenzó el estudio sobre narrativas de la muerte en cuentos infantiles, y tenía como título ese proyecto ¿Dónde van los que mueren? Representación de la muerte en literatura infantil chilena actual. ¿Ya? Y luego de ahí, el año 2019, siguiendo esta línea de investigación, comienza a avanzar a la escuela. Y surge este estudio sobre cómo se vive la muerte en la escuela, narraciones de actor educativo en estos 3 establecimientos ocasionales, que es el que les voy a relatar más adelante con mayor detalle. Esta línea sigue avanzando. En el proyecto 2019 participó Catalina, quien les habla, y Meili, y luego en el año 2020 postulamos a otro proyecto liderado por Guillermo y por Mario, en el cual empezamos ya a trabajar este tema, ya no solo en la escuela, sino con foco en los profesores de religión, ya sea en formación continua y en formación docente inicial. Y actualmente ella está liderando otro proyecto en el cual participa Mario, sobre cómo se relata la experiencia de muerte, cómo los adultos le explican la muerte a los niños. Entonces quisiera mostrarles esto porque de cierta manera se ha empezado a generar esta agenda que tiene sentido en Chile, porque en Chile se investiga muy poco sobre la muerte en comparación a otros países, donde existe una extensa línea de investigación que les voy a comentar. Ahora, ¿por qué investigar la muerte en la escuela? Y yo quisiera aquí detenerme en 3 ideas claves. En primer lugar, la muerte forma parte de la vida y por lo tanto es muy probable que los estudiantes en los sistemas escolares van a experimentar algún episodio de muerte o algún duelo. Y esa experiencia llega a la escuela también. Los profesores también, nosotros somos un poco teñidos con esa experiencia de dolor por la muerte de un ser querido.
En general, en la literatura y en términos también comunes, digamos, en las prácticas cotidianas, siempre se le ha atribuido que la familia tiene el rol de educar en la muerte. Siempre es como una tarea de la familia, tal bien como decía Catalina. Pero sin embargo, la evidencia ha demostrado que generalmente es un tema tabú, que la familia no lo enfrenta y generalmente la principal práctica es el silencio, ¿ya? Generalmente se abre el tema con una experiencia de la muerte. Cuando muere un ser querido, recién nosotros enfrentamos la muerte, y en eso me quisiera citar a Erikson, que él tiene una cita muy linda, Erikson, que dice: como viven la muerte los padres, también como viven la vida los hijos, ¿ya? Entonces también eso tiñe la forma en que nosotros tenemos nuestras reacciones y nuestras formas de enfrentar la muerte. Y en tercer lugar, una idea muy clave que también lo plantea Catalina y el grupo anterior, es que no hay formación profesional. El tema de la muerte no se aborda, ya sea en la formación docente inicial ni en la continua de los profesores. Y por ende, en general, los profesores tienen que aprender en la práctica, in situ, en la experiencia misma, cosa que es bastante complejo. Sobre cómo y qué se ha estudiado la muerte en los contextos escolares, bueno, existe una extensa línea de investigación en países anglosajones, especialmente en lo que es Irlanda. Y en lo que ha sido bien interesante, se ha investigado con foco sobre cómo entienden, sienten y viven distintos actores educativos la experiencia de la muerte. Y cuando hablo de distintos actores, son tanto los profesores, los estudiantes, estudiantes en sistema en enseñanza básica, estudiantes en enseñanza media. Y en general, la literatura, hay como dos grandes formas de abordar la muerte. Hay una gran línea que es más bien española, que se llama la pedagogía de la muerte, la cual es bastante prescriptiva, en la cual te dan ciertos como lineamientos muy manual de cortapalo, podríamos decir, sobre cómo enfrentar estos temas. Y por otra parte, tenemos una educación para la muerte, que es una línea más bien anglosajona, que surge en Estados Unidos, donde es más transdisciplinar, en donde se plantea también la cooperación y el abordaje de manera mucho más complejo, en la cual se incluyen psicólogos, los profesores, también los profesores de religión, los orientadores, para mirarlo de una manera mucho más holística. Y en general, el abordaje de la muerte se ha estudiado desde cuestionarios, hay cuestionarios sobre creencia de la muerte, que se aplican a profesores, a la familia, pero últimamente se ha avanzado al estudio de la narrativa sobre la muerte, porque hablar de la muerte es un tema que genera emoción, y lo vamos a ver. Tiene un fuerte componente, yo digo, visceral. Cuando uno habla de la muerte, surgen cosas en nuestra experiencia. Algunos nos da miedo, algunos nos da esperanza, y por lo tanto una forma ideal de poder nosotros plasmar este tema es a través de las narrativas. ¿Ya? Hay una extensa línea de narrativa, y de hecho este estudio se adscribe a esta extensa línea de narrativa. Sobre la metodología de nuestro estudio, les quisiera comentar sobre nuestra pregunta de investigación. Nosotros abordamos en este estudio dos grandes preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las principales tensiones que plantea el tratamiento de la muerte en la formación personal de niños y niñas en prekinder a sexto básico? Quisimos focalizar en esta primera etapa, que es como formación básica, pensando que en general la literatura da cuenta que los niños son muy sabios para hablar de este tema. Y de hecho fue la experiencia también que rescató Meli en su estudio sobre el abordaje de la muerte en la literatura. Y por ende sentíamos que era interesante, quizás también para formar y potenciar en estos primeros años de formación de los estudiantes. Y dentro de otra pregunta que nosotros quisimos investigar fue cuáles eran los principales desafíos para llevar a cabo dentro de un establecimiento educacional una formación que aborde la muerte. La metodología que empleamos fue un estudio de casos múltiples. En este caso fueron 3 establecimientos educacionales que tenían distintas dependencias. Eran municipal, particular subvencionado y particular pagado, y tenían distintos niveles de adhesión a la fe católica. En el caso del municipal era un colegio más bien laico, en el caso del colegio particular subvencionado tenía adhesión a la religión católica, y en el caso del particular pagado era un colegio que incluso pertenecía a un movimiento religioso, entonces tenía mayor adherencia católica. En términos de recolección de datos, lo que hicimos fueron 15 entrevistas en profundidad, 5 por cada establecimiento, en la cual nosotros entrevistamos al director de la escuela, al orientador o encargado de formación, y entrevistamos profesores y entrevistamos apoderados. ¿Ya? Un guión que tenía más o menos una estructura similar sobre cómo ellos
experimentaron o pensaban acerca de la muerte, cómo ellos habían vivenciado un episodio de muerte en la escuela y cuáles eran las estrategias que ellos habrían desarrollado. Y el tipo de instrumento que usamos fue una entrevista narrativa en la cual se hacen preguntas en las que la persona pueda relatar experiencias de vida. Tiene mucho el rescate de la voz y la experiencia del autor, de la persona que está narrando el hecho. Y se hicieron dos tipos de análisis, por una parte de contenido temático, en la cual vimos los grandes temas que emergían a través de una codificación que hicimos las 3 miembros del equipo, y también un análisis más bien narrativo, en donde buscamos ciertos elementos que construían y desarrollamos ciertos landscapes, que se llaman como estos marcos, como estas historias dentro de la escuela sobre el abordaje de la muerte. En términos de resultados, lo primero que les queremos comentar son las primeras como ideas que surgen en el relato, o la muerte en el relato de las personas, ¿ya? Y una cosa que es impresionante y en realidad esperable es que el fenómeno transversal que toca a todos los miembros de la comunidad escolar. Y aquí nosotros hemos seleccionado 3 citas. En el caso del primero, muy emblemática. La muerte no ve clase social, no ve contexto, no ve lugar, no ve nada. A todos nos invita, a todos nos llega, a todos nos visita en algún momento de la vida, ¿ya? Y incluso en el establecimiento 2, una persona decía, yo creo que en la escuela, más allá de uno que puede ver, está mucho más presente el tema de la muerte. Y estos fueron entrevistas antes del tiempo de la pandemia. Pensemos ahora de vuelta a la pandemia, en donde todas las escuelas quizá tuvimos personas que murieron, quizá, ya sean abuelitos, familiares, incluso profesores, dado el coronavirus, ¿ya? Y quisiera detenerme en el caso 3, donde dice la muerte, cuando se muere un niño es muy golpeador. Y eso viene algo bien que nos llamó mucho la atención en el estudio. Cuando muere un niño es algo que va en contra de natura, porque uno está preparado para que mueran las personas mayores de uno. Pero cuando muere gente más joven que uno, es algo que no es esperable, no es previsible, y eso genera bastante tensión. Y vean la palabra, golpeador. Realmente los relatos, en términos de narrativa, se usan palabras muy emocionales, golpeador, fuerte, algo que te genera ansiedad, algo que te paraliza, decían las personas. Y eso es lo que yo les comento, o sea, es algo que remueve. Otro elemento que nosotros vimos también es que en términos generales, en las 3 instituciones, los profesores, los apoderados, no se sienten preparados para enfrentar la muerte, ¿ya? Y es un poco por lo que hablábamos anteriormente, un tema tabú que no se discute, que realmente se enfrenta de manera intuitiva cuando nosotros tenemos algún episodio. Y de hecho, a mí me da mucho sentido también lo que dice el TREA. Uno nunca está preparado, aunque yo creo que todos los profesionales que trabajamos en el área o tenemos experiencia, vamos a un curso igual, la experiencia de la muerte igual es algo que, aunque uno trate de estar preparado, siempre nos va a dar nueva novedad y tenemos que tener ciertos recursos para poder enfrentar. Sobre temas de relato, se vio también en las 3 escuelas este tema de la fe, cómo reconforta y es una esperanza, es un factor protector para poder uno enfrentar el tema de la muerte, ¿ya? En ese sentido, en el caso 2, una persona hablaba, la fe te sostiene en esos momentos, esta fe que te acompaña de saber que la persona va al cielo, que igual va al encuentro de Dios y que después nosotros también vamos a ir a encontrarnos con Él cuando nos toque el momento de partir. Se ha visto que era bien interesante, y la fe si bien en algunos colegios eran, especialmente el 2 y el 3 eran católicos, en el primero el profesor era uno evangélico, y también tenía esta mirada de la fe, desde la mirada evangélica. Pero aún así también los otros profesores, siendo un colegio laico, también estaba este tema de la fe, que yo siento que también, como les dije antes, puede ser un factor protector, una forma de elaborar este tema. Sobre la muerte en términos genéricos, vimos que existían como 3 formas de vivirla, que era muy distinta en cada una de estas dependencias. Veíamos que es un fenómeno sociocultural que también tiene cierto nivel de segregación. Por ejemplo, en el establecimiento 1, los mayores episodios de muerte eran violentos de que eran asesinatos, suicidios de los apoderados, y en la cual, en estos contextos vulnerables, la escuela lo que hacía era acompañar a la familia. Eran todos unidos acompañaban a esta familia, a la persona que quedaba, a los hijos, y eran discusiones tan básicas como reunir dinero, ver si llevaban flores y acompañar al estudiante cuando volvía a la escuela.
En el caso del establecimiento 2, ocurría que ellos tanto en el 1 y en el 3 habían tenido experiencias de muerte en la escuela, ¿ya? Y bastante cercanas, ¿ya? Y más de una experiencia. En cambio, en el colegio 2 nos tocó que ellos, ese establecimiento, nunca habían tenido experiencias de muerte así de algún estudiante, apoderado, profesor dentro del mismo establecimiento. Entonces, en ese colegio, en general, el tema era la preocupación de tu propia muerte, cuando a mí me iba a llegar el momento para ti. Y en general siempre se hablaba en algunos profesores con cierto desazón, con cierta ansiedad. Y en el caso del establecimiento 3, algo que ocurría era que ellos habían tenido muchas experiencias de muerte, también violentas, pero de otra naturaleza, accidentes. Accidente automovilístico donde había muerto, por ejemplo, una familia, todas las hermanas, y quedaban solamente los padres y un hijo, o accidentes donde moría una hermana, en básica, por ejemplo, y los hermanos seguían en el colegio, entonces tenían que continuar su desarrollo escolar sin esta hermana que los acompañaba. Y nosotros veíamos que en esos colegios donde existían más experiencia de muerte, especialmente en este establecimiento 3, había un aprendizaje de ellas. Empezaban ellos a desarrollar estrategias, rituales de cómo abordar, y cada práctica la iban integrando. Se reflexionaba sobre cómo ese elemento que había sido una experiencia se empieza a integrar como una oportunidad de aprendizaje para desarrollar prácticas específicas. Y en este caso cada vez que se cumplía un mes, había un rosario para recordar a la persona que había fallecido. Ahora, sobre las principales tensiones que nosotros encontramos en el estudio, vimos especialmente de 3 naturalezas. Con los estudiantes, cuando hay rituales como la celebración del Día del Padre o la Madre, ¿qué ocurre cuando en un curso no está la mamá o el papá? ¿Ya? Y ahí venían temas, por ejemplo, casos que nos relataban cuando estamos haciendo la carta a la mamá a un alumno en tercero básico, pero él no tiene mamá, y los niños le decían, ¿por qué le vas a escribir una carta si no está tu mamá? Si tu mamá murió. Entonces, ahí nos contaban las tensiones los profesores cómo manejar esos episodios. Otro tema también es la ansiedad que genera experiencia de muerte dentro de los cursos, porque a veces muere un papá y los alumnos se asustan, porque si se muere un papá podría morirse también mi papá. Entonces, este tema de cómo abordar cuando viene este temor, cuando ocurren estos eventos, y también cómo uno enfrenta cuando, luego de la muerte, por ejemplo, de un padre, llega el alumno a la clase, y cómo yo hago este primer acercamiento con el alumno en esta nueva situación y en esta etapa de duelo. Esas son grandes tensiones que viven en general la escuela. Sobre la familia, un gran tema es si se aborda o no el tema de la muerte, porque para algunas de la familia, y algunas familias se molestan si se trabajan esos temas. Entonces ahí había toda una temática de cómo nosotros poder interactuar, cómo poder trabajar con los padres, si se le tiene que pedir autorización o no, y qué ocurre cuando emerge espontáneamente en la sala de clase. Y también estrategias de acompañamiento referidas como qué hacer cuando muere un ser querido. Y por último, en caso de los docentes, en general habían falta de herramientas concretas de cómo abordar este tema, falta de protocolo institucional, porque muchas veces es iniciativa de un grupo pequeño. Entonces ellos sentían que era necesario mayormente una iniciativa de un grupo mayor. Y en este sentido, nosotros como equipo pensábamos que estas tensiones las debíamos como resumir en una mirada común de todo el sistema escolar sobre cómo abordar este tema de la muerte, qué rol cabe a cada uno, construir un discurso común de cómo enfrentarlo de manera sintonizada y de manera alineada entre todos, y por último, esta formación, cómo nosotros nos vamos formando y vamos aprendiendo de esta experiencia para poder enfrentar experiencias futuras. Desafíos, en general la muerte en la escuela se enfrenta de manera reactiva, siempre es reactiva, como que emerge y uno tiene que ahí lidiar con ella. Entonces nosotros pensamos que hay que avanzar en prácticas más bien consensuadas, reflexionadas, institucionales, que sean proactivas, que incluya tanto incorporar esta temática en la asignatura, en el currículum, sobre ciertos protocolos de lineamientos para trabajarlos con la comunidad, con los estudiantes, las familias, los docentes, que se han construido de manera colaborativa. Y también prácticas represivas, porque también a veces ocurría que alguno tiene que liderar y acompañar a esta familia. Y eso también es muy agotador para, por ejemplo, el orientador. A veces se le da esa tarea a los encargados de formación, al profesor de religión. Y en realidad eso es muy agotador, es muy cansador. Entonces deben haber prácticas de autocuidado por un lado, y también ver que cada muerte es única. Y también no podemos tener un protocolo rígido, porque en realidad es muy situado a las necesidades del estudiante que lo está viviendo o de la familia. Como conclusión, como equipo, nosotros pensamos que la muerte es una experiencia transversal, pero aún así es poco visibilizado en la escuela,
que los miembros de las comunidades educativas en general se sienten muy poco capacitados y preparados para enfrentar estos episodios, que las escuelas han debido enfrentar experiencias con sus estudiantes, y eso ha sido interesante porque muchos han desarrollado ciertos rituales, y eso es interesante porque, por ejemplo, el funeral también es un ritual, y las escuelas deberían también diseñar sus propios rituales dentro de esta lógica de una comunidad escolar. Y bueno, en las escuelas con adhesión a la fe católica, es interesante fortalecer un discurso más bien situado y en sintonía con lo que plantea el magisterio. Y de aquí un poco surge este tercer proyecto, del cual presentaron con anterioridad Mario, Catalina y Guillermo. Y bueno, nuevos horizontes de trabajo que nosotros pensamos y dejamos aquí para discutir. Interesante comenzar a tematizar estos temas, generar ciertos lineamientos, eso es como un tema que falta por hacer, buscar estrategias que sean pertinentes, buscar también incentivar la formación inicial y continua de este tema, hay que fortalecerlo porque no se aborda, un tema totalmente tabú también dentro de las escuelas de formación de profesores, y también ampliarlo con estudiantes en formación este tema y con la enseñanza media que son ya a estudiantes en otro grupo etario. Muchas gracias.